Buenos días, hermanos, gracias por venir. La iglesia está más poblada de lo que esperaba, la verdad, por el feriado del día 20. Pensé que no iba a estar tan lleno, pero gracias a Dios están aquí. Todos los que estamos aquí, el Señor los trajo aquí, así que gracias por eso. Nuestro tema para el día de hoy va a ser el tema de la santidad y la pureza sexual. Nuestro tema es un tema que creo que es importante tratarlo como iglesia. Creo que todos ya están conscientes de la sociedad tan sexualizada en que estamos viviendo, los problemas que están dando eso a todo nivel. Pero la iglesia está llamada a traer luz sobre cosas que se han tratado de mantener en el ámbito privado y alguna vez por estar en el ámbito privado no permiten ver lo que ha hecho el pecado en la degradación del hombre. Los hijos de Dios han sido llamados a ser santos, apartados. Y parte de eso, y una parte muy puntual, es precisamente esta de la pureza sexual, con que no tratamos mucho en la iglesia, pero es importante que lo hagamos, máxime por las presiones a que estamos todos, hombres y mujeres, sujetos hoy en día. Estábamos cantando que el Señor obre. Pues pido esta mañana que obre por medio de su palabra. Me he tratado de mantener lo más apegado a la palabra en la preparación de esta prédica. Han sido un par de semanas difíciles, se lo estaba contando a Javier en la preparación. He sentido la opresión en la preparación, porque creo que Satanás no está contento que hablemos abiertamente de estos temas. Hay cosas que son un poco desagradables, pero el enfoque de esto es de dónde venimos, quiénes somos, qué espera Cristo que hagamos al respecto y cómo vamos a dar luz y testimonio al mundo de quién es Cristo por medio de nuestras vidas. Así que quiero empezar literalmente hasta atrás al punto donde nosotros ni existíamos y nadie sabía de nuestra existencia. Me voy a basar hoy principalmente en la epístola de Pedro, Primera Pedro, y lo hice deliberadamente porque sé que hemos venido trabajando Primera Pedro 4 o 5 semanas. Entonces están bastante familiarizados con el texto. Pero también voy a hacer bastante referencia a las instrucciones del apóstol Pablo y voy a estar usando Efesios y Primera Tesalonicenses. Eso les va a permitir más o menos ubicarse. Parto esta mañana diciendo que en el verso 1 y 2 del primer capítulo de Primera Pedro, él nos dice que somos elegidos según el previo conocimiento del Padre. Previo conocimiento del Padre. Pablo dice en Efesios capítulo 1 y verso 4 que nos escogió, o sea, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. No existíamos. Pero el conocimiento previo del Padre, la escogencia previa del Padre. Y Pablo continúa en esa misma epístola, en el capítulo 2 y verso 8, diciendo: por gracia habéis sido salvados, por ese favor no merecido. Porque de hecho, como pecadores no tenemos nada que le podemos dar a Dios para justificar nuestra salvación y vida eterna. No hay absolutamente nada que puede salir de mi condición de pecador para que el Padre diga: merece la pena salvarla a ella, salvarle a él. Vemos que nuestra vida cristiana inicia con lo que conocemos como la santificación posicional. Nuestro lugar como humanos ante el Padre cambia de posición. De pecadores no reconciliados pasamos a ser y vistos a ser pecadores reconciliados con el Padre, por medio de lo cual resultamos ser justificados. O sea, nuestra posición como persona pasa de ser culpable a los ojos del Padre a no culpable de los delitos y pecados incurridos por mí, por cada uno de ustedes, los cuales en otro tiempo merecían muerte. Esta es la situación. Pero miren qué privilegio. Los que son cristianos
fueron considerados para ese privilegio sencillamente porque Él quiso extender un regalo, igual que cuando usted le da un regalo a alguien. Es su libre elección, no es forzada. Y decide, hermana, aquí está el regalo de la salvación, tómalo. Claro, tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. Y somos salvos por gracia. Y eso genera que el Padre diga, por el sacrificio vicario de Cristo, está perdonado, no es culpable de sus delitos, de sus pecados. Cristo murió por ellos. A partir de este cambio de posición va a ser necesario, de hecho es ordenado, es imperativo que nuestro pensar, uno, y luego nuestro actuar cambien radicalmente. Pedro pide en el verso 13 del capítulo 1, y leo de la Nueva Traducción Viviente, así que preparen su mente para actuar. Recordemos que nuestra salvación obtenida por el sacrificio de Cristo es con propósito. ¿Y qué nos instruye Pablo? En capítulo 2, verso 10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para impiedad. Por tanto, nuestro entendimiento de Cristo, hermanos, nuestro entendimiento del mundo, nuestro entendimiento de nuestro propósito en Él, debe ser transformados. No se puede quedar igual. Y por eso Pedro nos instruye en el verso 14, capítulo 1, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Antes teníamos ignorancia, pero ahora en Cristo se nos ha sido revelado por medio de su palabra cuál es la verdad. Y Pablo nos insiste en Romanos capítulo 12 y verso 2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Regreso brevemente al verso 14 de Pedro que acabo de leer. Él usa la palabra deseos. ¿Y a qué se refiere Pedro? La palabra en el original significa deseo por lo prohibido. Eso es lo que está diciendo él cuando nos vamos al texto original. Deseo de lo malo. Por tanto, lo que está diciendo es que no os conforméis al deseo por lo prohibido, por lo malo que antes, previo a su salvación, tenían. Y aparte de eso, Pablo nos dice, no nos adaptemos, o sea, tomemos la forma del mundo, no tomemos la forma del mundo, las costumbres del mundo, un mundo deseoso de lo prohibido, sino transformaos. Eso es lo que se está pidiendo a los hijos de Dios, que viven en un mundo inicuo, que viven en un mundo altamente sexualizado. Por tanto, debemos conducirnos y renovarnos porque ahora hemos sido declarados santos. ¿Y qué significa eso? Apartados. Apartados del mal, apartados para la labor de Cristo. Y al ser santos, debemos ser puros en todo aspecto de nuestra vida. En todo aspecto de nuestra vida. Voy a citar ahora los versos 15 y 16 del capítulo 1 de 1 Pedro, donde él va a hacer referencia a Levítico 11:44. Dice así: así como aquel que os llamó es santo. ¿Y quién nos llamó? Jesús. Así también sed vosotros, en plural, santos en toda vuestra manera de vivir. Toda, incluyendo el área de la pureza sexual, que a veces olvidamos fácilmente en la privacidad de nuestros hogares o en la privacidad de nuestra mente. Porque, y aquí da la razón Pedro, escrito está, y se va a Levíticos 11:44, sed santos porque yo soy santo. Esa es la razón sencilla y llana. Pedro prosigue recordándonos
en el verso 17, conducíos en temor. Conducíos en temor. La palabra temor es precisamente esa, miedo, y procede de phobos, que nosotros conocemos hoy como fobia en el idioma español. Un temor intenso, un temor aparatoso de algo. Muchos ya habrán oído la expresión aracnofobia, temor de las arañas. Ahí está. Levanta las manos los que tienen temor a las arañas. Hermana, ya la vi la cara. ¿No? Ya ves esa tensión. Pero ¿a qué viene esto? Debemos andar con miedo, pero un miedo reverencial, con fobia de ofender al Padre. Y a veces se nos olvida que debemos andar con temor de ofenderle. Pero como si no hemos agarrado conciencia, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos cuida? ¿Y quién nos está esperando en su morada? Se nos olvida. ¿Y por qué? Porque recibir a Jesucristo, hermanos, al ser declarados justos, comenzamos un proceso de santificación progresiva. Ya vimos la santificación posicional cuando cambiamos de posición frente al Padre. Pero a partir de ese momento empieza ese proceso de santificación, ser santos progresivamente, porque somos pecadores, venimos de una condición sumamente inicua. Entonces poco a poco vamos a ir cambiando. Y ese proceso es el resto de nuestros días, hasta que lleguemos a vivir junto con Él. Y es un proceso por medio del cual buscamos, asemejarnos, noten, asemejarnos, y dos, agradar más y más a Cristo. Esa es la santificación progresiva. ¿Se quiere asemejar más a Cristo? ¿Sí o no? No estoy pidiendo que me conteste a sí mismo. Y lo quiere agradar más y más. Los cantos, los himnos parecieran indicar que sí, ya que lo repetimos, pero entonces vivámoslos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Sí? De ir progresando día a día, si continuamos aún en nuestros deseos, y ya saben qué significa deseos, deseo por lo prohibido, deseo por lo malo. Si continuamos en nuestros deseos impuros previos, imposible, ¿verdad? Sencillamente es imposible. Entonces, en nuestro proceso, porque es un proceso de progresar en santidad, con el propósito de agradar a Dios Padre, debemos corregir nuestra propensión a la impureza. Hermanos, todos tenemos propensión a la impureza, porque vivimos en un cuerpo caído. Somos una obra en desarrollo, pero no se haga ilusiones. Todos aquí, incluyéndome a mí mismo, tenemos la propensión a la impureza. Y hoy vamos a tratar puntualmente el tema de la impureza sexual. Va a haber unos momentos que van a ser un poco incómodos, pero es necesario sacar ciertas cosas a la luz, ser explícitos por necesidad de claridad. Después vamos a ver cómo y qué debemos hacer. Así que quiero desarrollar un poco este tema de la lujuria, de la lascivia, del deseo sexual exacerbado. ¿Cómo lo detectamos? Porque tiene manifestaciones diversas. Y no quiero inhibirme esta mañana al mencionar algunas de sus distintas manifestaciones, ¿sí? Porque debemos tener bien claros qué conductas constituyen impureza sexual, qué conductas ofenden a un Dios santo y puro. Porque eso, cuando entramos en su práctica, o lo perseguimos, o dedicamos tiempo a ello, estamos ofendiendo a un Dios puro y santo. Partamos con la palabra genérica pornografía. La primera parte, porno, proviene del griego porneia. Y porneia, cuando lo usaba Pablo, se refería a todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Así que ahí captura, y voy a describir unos cuantos de los elementos, captura todos los elementos que son considerados como inmoralidad sexual. Y la segunda parte viene de la palabra griega grafos, ¿sí? Por eso tenemos grafía ahí, de escritura, ¿sí? Entonces toda escritura, toda comunicación
sea artística, escrita en pintura, hoy en día en video, en foto, que tiene que ver con temas de inmoralidad sexual, lo captura la palabra pornografía. Entonces no tengamos ninguna ilusión cuando Pablo habla de porneía, de lo que está hablando y cómo el ser humano lo ha usado para distorsionar lo que Dios llamó bueno. El homosexualismo, un problema hoy en día, que lleva a la sodomía, algo condenado por Dios claramente en las Escrituras. Tenemos el tema del adulterio, relaciones sexuales entre una persona casada y otra persona. El tema de la sensualidad, tan común hoy, particularmente en redes sociales. Pero la sensualidad sencillamente lleva a relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación, relaciones sexuales por personas no casadas con otras. La autodefinición de orientación sexual tan de moda hoy, según le plazca a la persona. La definición sexual es inmutable y dada por Dios. No solo porque se me dio la gana hoy amanecer como mujer, soy mujer. ¿Qué es lo que está demandando la sociedad? Y el problema que está dando en términos prácticos es, y me voy a mi propio país, a Inglaterra, tenemos baños que tienen el rótulo de mujeres y en paréntesis dice, si usted siente que es mujer, siéntase libre de usar este baño. Y voy yo para adentro, ¿y las chicas qué? Ahora lo que están diciendo los legisladores es, si la mujer no está cómodo con esa, se puede salir del baño. ¿Dónde está la perversión afectando el proceso mental y de lógica del ser humano? Y esto ya es Europa, hoy. Así que en 10 años ya está aquí, se vayan preparando. ¿Qué va a hacer la iglesia? Y la iglesia es cada creyente aquí al respecto. Sigo. Sadismo, satisfacción sexual causando dolor a otros. Un tema que vemos con el equipo pastoral y de terapia en la limonada con frecuencia. Masoquismo, satisfacción sexual causándose dolor a sí mismo. Todas son manifestaciones de perversión sexual, impureza sexual. Necrofilia, relaciones con cadáveres. Pedofilia, relaciones con niños. Todo esto es capturado por la palabra utilizada en el texto porneía. Y como dije, significa inmoralidad sexual. Y hoy día, y este es el gran problema, toda conducta sexual es socialmente declarada como aceptable. Y es solo de la incumbencia, solo me importa a mí, en esta cultura individualista y relativista en que vivimos. Se está normalizando el homosexualismo. Ya en Estados Unidos más del 50% no ven mayor problema con parejas homosexuales. Ya se normalizó la fornicación y el adulterio, aún en la iglesia desafortunadamente y tristemente. No, el hermano está en adulterio, bueno, bájenlo del púlpito 6 meses y ya estuvo. ¿Qué es eso? Mire, la chica y el chico pues la embarazó, él se fue por otro lado. Y ella con el bebé, ¿y ahora qué va a hacer? Y estamos todos tan tranquilos, bueno, qué lástima. Hay consecuencias. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y dice que cuando hay pecado, Él perdona si hay arrepentimiento de corazón, pero hay que vivir con las consecuencias de la desobediencia a Él. Entonces no podemos tomar como normal en la iglesia adulterio y fornicación o cualquier otro tipo de impureza, incluyendo estar viendo películas pornográficas o yo no sé qué, porque ya mencioné varias de sus manifestaciones y no quiero entrar más por ese camino detallado. Pero eso no es lo que Dios espera de sus hijos. Él espera una vida pura porque ustedes son santos, son apartados para Él y con propósito, como indiqué en la introducción. Pero ustedes no pueden ser efectivos en el reino de Dios si están viviendo en pecado. Y en el caso que nos concierne hoy en la mañana, y estoy enfocado en eso, en pecado sexual. Hermanos, esto de la normalización del pecado sexual nos va a llevar a un punto donde
hasta en qué momento se va a empezar la lucha por normalizar la pedofilia. Si yo soy pansexual, este es el término que ahora está de boga, ¿sí? Si yo soy tan sexual, pues todo acto sexual, por perverso e inmoral que es, o sea, es aceptable. Y por definición, también conductas sexuales con niños. Porque esta es la progresión lógica de decir que soy pansexual. El prefijo pan significa todo incluido. Ahora escuchen esta estadística. No me gusta recargar mucho con estadísticas, así que es la única que voy a citar. Pero en el 2017, 14% de los jóvenes se identificaban como pansexuales, versus 7% en el 2012. Ese es un aumento del 100% en 5 años. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde va la iglesia y qué va a hacer al respecto? Así que vemos el progreso de la perversión en nuestro mundo, que es imparable. Hermanos, Dios desea reconciliar al pecador con sí mismo. Eso es lo que desea, eso es lo que está en el fondo de su corazón. Pero el pecador está embrutecido, literalmente está embrutecido. Desea seguir su propio camino y rechaza la instrucción de Dios, que es para su propio bien. Por eso encontramos que Pablo dice en Romanos capítulo 1 y verso 18, y como ellos, sí, los perversos, no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente depravada. Los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Cierro la cita. Esa mente depravada va a hacer cosas que no convienen, ni para ellos, ni para la sociedad, ni para el mundo. ¿Cree usted que el que se identifica como pansexual o alguna de sus variantes tiene una mente depravada? Porque su respuesta a esta pregunta me va a indicar y le va a indicar a usted claramente cómo está siendo usted influido por el relativismo cultural en el área de la pureza sexual. Entonces, que el mensaje de hoy nos lleve a la reflexión. Ahora, las manifestaciones históricas, ¿sí?, de la impureza sexual y la perversión del hombre, quien hace todo lo que Dios afirma que no debemos hacer, es vista desde el Antiguo Testamento. Tenemos al pueblo de Dios practicando prostitución cúltica. Ahí están los altares en los montes altos y nos encontramos con una situación de prostitución para que en ese proceso de éxtasis supuestamente llegan más cercano a Dios. Nos encontramos con el homosexualismo en Sodoma y creo que es más que claro qué pasó ahí. Nos encontramos el abuso sexual tan horrendo mencionado en Jueces 19 y que llevó a guerra y destrucción del pueblo. Noten que la impureza sexual siempre lleva a destrucción y muerte física, no digamos espiritual. En el Nuevo Testamento se nos hace referencia a la depravación sexual en muchas ciudades del mundo grecorromano, y la que más llama la atención es Corinto, naturalmente, donde Pablo envía una epístola muy, muy contundente, atacando las conductas sexuales ocurriendo dentro de la misma iglesia. Entonces no estamos exentos. El gumnos es de donde se deriva nuestra palabra hoy de gimnasio. Pero en el gumnos era el lugar donde se practicaba el homosexualismo en el mundo griego. Nuevo Testamento, todo ese tiempo, primer siglo. Y hoy día está expuesta la impureza y la afrenta a Dios, porque eso es lo que es, afrenta a Dios de forma pública en internet, la televisión. La sensualidad misma manifiesta en los anuncios de cualquier índole, en los medios de comunicación. La música y sus palabras tan ofensivas y perversas. La ligereza con que actúan jóvenes y adultos. Esto no es solo para los jóvenes y los adultos. En cuanto al alcohol,
las drogas y el sexo. Solo aquí miramos por la ventana esta promoción que tienen de Oktoberfest. Con Javier pasamos por un centro comercial un sábado, no muy tarde, y ahí estaban la mitad de los muchachos momos, cargados de cerveza. No tenemos que ir muy lejos para obtener pastillas de éxtasis que llevan a intimidad y relaciones sexuales. Está al alcance. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Y tal vez en vez de hablar en plural, quiero plantear esto ahora como ¿qué debo hacer? Y aquí quiero sacar instrucción de la palabra. Y hay dos instrucciones que nos da Pedro. En el verso 2 y capítulo 2 de 1 Pedro, leyendo la Nueva Traducción Viviente, lee de esta forma en cuanto a cosas que debemos hacer. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Desarmemos eso un poquito. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Y llora a gritos. Gracias. Entonces Pedro nos está diciendo es que a gritos deseen la leche espiritual pura. ¿Y cuál es la leche espiritual pura sin adulteración? La palabra de Dios. Entonces pidamos a gritos la palabra de Dios. Y dice Pedro, ¿para qué? Con el propósito de crecer a una experiencia plena, completa de la salvación. Entonces ahí va a venir su experiencia completa, plena de la salvación. De la palabra de Dios que ustedes van a pedir a gritos. No por 5 minutos a la carrera en la mañana o en la noche. Le tienen que dedicar tiempo, si no, no va a entrar por aquí. Y ya vimos al principio en Romanos 12:2 que tiene que haber una transformación de la mente para que nos mueva a la acción. La palabra nos va a proteger de la tentación. Y procede en el verso 12 del capítulo 12 a decir: mantener entre los gentiles, o sea, los de afuera, una conducta irreprochable, que significa intachable, sin mancha, incorruptible, sin nada que reclamar. Entonces ya tenemos dos instrucciones genéricas de parte de Pedro. Y ahora me quiero pasar a 1 Tesalonicenses, ¿sí? Donde Pablo, en esa epístola él básicamente describe 3 grandes conductas que espera del cristiano. Trabajar duro con sus propias manos. 2, amarse unos a otros. ¿Sí? Y 3, evitar la inmoralidad sexual. Y esa me voy a enfocar el día de hoy, que está en los versos 3 al 8, son 5 versos. 1 Tes, capítulo 4, versos 3 al 8. Déjenme leer la palabra. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual y usa porneía. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, o sea, su propio cuerpo, en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia, o sea, en bajos deseos carnales bajos, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, la concupiscencia, esos deseos carnales, donde la persona es objeto y es usada y no es vista como hecha imagen y semejanza de Dios, es lo que hacen los que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano. Sí, hermanos, la impureza sexual es pecado y nos defrauda a cada uno de nosotros los que incurren en ello. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Dios es el vengador en estas cosas. Va a haber consecuencias. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, o sea, esta instrucción, no rechaza a hombre. No me rechaza a mí, no rechaza a Pablo, sino al Dios que os da su Espíritu Santo.
Así que, ¿cómo instruye Dios en este pasaje que debe lograrse la santificación? Pues abstenerse de inmoralidad sexual y teniendo nuestro cuerpo en santificación y honor, no exponiéndolo a impureza sexual. Y la razón sencillamente es porque Dios no nos ha llamado a ser unos sucios. No nos ha llamado a la impureza. El pasaje es claro y explícito, hermanos. Llama 3 veces a la santificación, aquella conducta que nos aparta del pecado y nos acerca más a Cristo. 3 veces en 5 versos. Más énfasis no le podía poner. Apartémonos del pecado, acerquémonos más a Cristo. ¿Cómo? Dejando la impureza, en este caso de esta mañana, la impureza sexual, para practicar la santidad, para ser santos. Esto es lo que debemos hacer. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Pues aquí hay 5 puntos ya más prácticos que podríamos poner en la práctica que nos van a ayudar en este proceso de mantener pureza sexual, para agradar a Cristo, para poder hacer las buenas obras que nos ha llamado a hacer y para ser apartados, lo cual nos permite ser luz en un mundo oscuro. Lo primero es que debemos transformar nuestras mentes con la instrucción de Cristo para poder obedecer y actuar. Si la mente no está transformada, no hay forma de actuar correctamente. No sabemos ni cómo debemos actuar. Así que, ¿qué estamos haciendo los cristianos? Y Pedro nos suplica en el verso 11 del capítulo 2: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, o sea, prívanse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Dense cuenta que esas pasiones, esa impureza ataca el alma. Es que no es a la ligera eso de involucrarse en actividades de inmoralidad sexual. Esto está en línea con lo que aprendemos en Gálatas. Gálatas 5:19 dice: las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. A veces se piensa que eso de ser sensual no trae ninguna consecuencia. Está clasificada como porneía, inmoralidad sexual. Déjenlo. Las fotos sugestivas. Segundo punto. Observamos también lo siguiente de Pablo en Romanos 13:13. Andemos decentemente como de día. ¿Saben por qué de día? Porque de día no se tiende a hacer cochinadas, es de noche en la oscuridad, ¿verdad? No de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Romanos 13:13. Andemos decentemente, no en promiscuidad sexual y lujurias. 3. Aquí ni siquiera se menciona, entonces nos vamos a Efesios capítulo 5, verso 3, el apóstol Pablo de nuevo: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, como corresponde a los apartados. Y tengo un par de preguntas aquí. ¿Qué me puede decir hoy acerca de su boca? ¿Qué me puede decir hoy acerca de sus chistes? ¿Qué me puede decir hoy acerca de sus conversaciones? ¿Cree que le agradan a Jesús? Y de nuevo, yo no busco respuesta, yo busco que usted le responda al Señor. Cuarto punto: huye pues de las pasiones juveniles. Estoy citando 2 Timoteo capítulo 2 y verso 22, de nuevo el apóstol Pablo. Huye pues de las pasiones juveniles. Y después hace un conector ahí y sigue lo opuesto: la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. El contraste no puede ser más marcado. Huye de las pasiones juveniles y sigue todo lo bueno.
No debemos esperar a ser envueltos por el pecado, hermanos, y nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos carnales, que son inapropiados y ofensivos a los ojos de Dios. Usted ya debe tener hecho su plan para huir. Usted tiene que tener listo su plan. Usted sabe cuál es su punto débil. Ya tiene que tener un plan hecho para huir en caso se enfrente con distintos tipos o escenarios de tentación. Jóvenes, pónganle atención, pero también adultos. Estén preparados para huir, por favor. Hagan planes, porque es preferible huir que mancillar su testimonio y el de Cristo sobremanera. Recuerden, sed santos porque yo soy santo. Ustedes fueron salvados con la sangre de Cristo que fue derramada en una cruz en extremo dolor, angustia y sufrimiento. No lo traten como un trapo sucio. Nosotros somos los trapos sucios. Él fue el puro que pudo limpiar. Entonces no persistamos en conductas de inmoralidad y ofensa al Señor. Quinto, Pedro, citando el verso 12, capítulo 2, procede a decir: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. O sea, una conducta donde no hay nada que reclamar. Y como no hay nada secreto, si andan en pureza sexual, va a salir a la luz. Así que por favor, por el testimonio de Cristo, déjenlo si están caminando en impureza sexual. Como cristianos que desean agradar a Cristo, ciertamente debemos guardar una conducta moral excelente. Un buen testimonio que agrada a Cristo y atrae a otros a Cristo. Ese es nuestro propósito, atraer a gentes, porque el Padre quiere que se reconcilien las personas con Él. Y es paciente. Si no, sobrada razón tiene para ya liquidarnos de la faz de la tierra. Así que esta es una parte ineludible de nuestra tarea y nuestra obligación como cristianos, atraer a otros a Él. Así que para ir concluyendo e ir cerrando, debemos concluir que nuestra vida regenerada en Cristo, porque es una vida regenerada, hecha nueva en Cristo, nuestra mente transformada por el conocimiento de la voluntad de Cristo, conduce a una vida donde debemos hacernos 100% dependientes de Él. No 50%, no 75%. Debemos estar 100% dependientes de Él. Y dependiendo de Él, en dependencia de Él, apelando al poder del Espíritu Santo, día a día, estaremos en capacidad de vivir una vida santa, una vida apartada del mal y una vida que refleje pureza sexual, que se aparta de los deseos carnales, de la inmoralidad y de la perversión. Pedro nos señala claramente en el capítulo 4, versos 2 y 3. Vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino, y viene el contraste, para la voluntad de Dios. Y vimos en 1 Tess 4 cuál era la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios, 2 puntos, vuestra santificación. Pero ahorita Pedro agarra el mismo tema. El tiempo que les queda en la carne, hermanos, porque se está dirigiendo Pedro a los hermanos, no la vivan ya para sus pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que es la impureza, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y lo que Pedro nos está diciendo con este lenguaje es bien sencillo en realidad, es que ya estuvo, ya basta. Ahora que somos hijos del Dios vivo, vivamos apartados del mal y nuestra vida debe reflejarlo a Él. Así que vivir una vida santa y pura de una forma apartada del mal, apartado de todo aquello que no agrada a Jesús. Y esto es posible con la ayuda del Espíritu Santo. El propósito de la pureza, entre ellas la pureza sexual, es la santidad que nos va a permitir trabajar en el reino de Dios
para aquellas obras preparadas de antemano para nosotros. Y que Dios, obrando por medio nuestro, sea honrado, que Él sea honrado y se cumplan sus propósitos divinos por medio de nuestro actuar. El llamado y el reto que nos queda hoy es a que seamos santos, que seamos puros en medio de una sociedad que se opone a Cristo. Oremos, hermanos. Señor Jesús, esta mañana pido que tu palabra toque lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Que si estamos viviendo en impureza sexual, Señor, ayúdanos a salir de esto. Que tengamos la humildad de buscar ayuda, que nos podamos rendir ante tus pies pidiendo perdón, Señor. Limpia cualquier impureza de esta iglesia, de cualquier miembro de esta iglesia, pidiendo que todos podamos ser santos, reflejando la luz que tú eres, que podamos reflejar